elección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios, conduciendo a un amigo a Jesús. Seré un fiel discípulo de fe. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Si diariamente estudiaré mi lección, fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un día más estudiando la palabra de Dios. Cuando uno estudia la Biblia, la vida realmente se transforma. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Sé que me están acompañando de diferentes países de este mundo. Gracias. Gracias por dejar tus comentarios. Gracias por separar este tiempo todos los días para poder escuchar la voz de Dios, porque aquí estudiamos la palabra de Él, la Biblia. Y saben, yo me siento muy contento, muy feliz por la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes, diariamente. Por eso es importante que nosotros podamos ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos a Dios. Y no hay mejor forma, mejor manera de ser agradecidos a Dios separando un tiempo para encontrarnos con Él, hablar con Él, escuchar su voz a través de su palabra y confraternizar entre nosotros, compartiendo experiencias también. Por eso agradezco porque tú dejas tu testimonio en el comentario que decides escribir. Muchas gracias. Yo me fortalezco cada vez que leo tus comentarios. Hay muchas personas que dicen, Pastor, yo estoy sintiéndome más fuerte espiritualmente al estudiar la palabra del Señor. Cada vez que escucho su voz, mi vida se llena de su poder, de su fortaleza. Qué maravilloso escuchar eso, leer eso. Extraordinario. Felicitaciones porque el Señor está haciendo maravillas en su vida. Continúe y usted se va a sorprender de las cosas que Él está dispuesto a hacer con usted, con su familia y con todo lo que le rodea. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Muchas gracias, oh Señor, porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás levantándonos, siempre estás dándonos la oportunidad de abrir nuestros ojos para ver la luz de un nuevo día. Pero no queremos realizar nuestras actividades, no queremos continuar, Señor, con ellas sin antes entregar nuestra vida a ti, sin antes escuchar tus consejos, tu voz, hacernos ver, Señor, cuán importantes somos, cuán especiales somos para ti. Pero somos especiales no porque en nosotros naturalmente haya algo bueno, sino porque tú nos has elegido, porque tú nos has escogido, porque tú nos has puesto aquí en esta tierra con un propósito. Y el propósito es ser luz. El propósito es compartir tu testimonio, Señor.
hacia todo el mundo, ser una bendición para todas las familias de esta tierra. Gracias por eso, Señor. Te agradecemos inmensamente. No podemos pagar ese privilegio. Por lo tanto, venimos ante ti humildemente para entregarte nuestro corazón. Señor, bendice a todos los que están reunidos aquí orando conmigo. Bendice a cada uno de ellos, a sus familiares, sus planes, sus sueños, y fortalécelos si se sienten débiles. Oriéntalos si se sienten perdidos. Perdónalos y límpialos si se sienten pecadores. Señor, que ellos crean que no todo está perdido, que tú estás allí llevando el control de sus vidas. Sí, Señor. Si alguien está enfermo, por favor, te pido de todo corazón que toques su cuerpo para que fluya sobre ese cuerpo enfermo tu sanidad. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos queridos, bienvenidos una vez más entonces a Lecciones que Transforman. Quiero invitarle como siempre a pasar la voz al familiar, al amigo, a los compañeros de trabajo, de estudio, para que se conecten a Lecciones que Transforman, para que puedan disfrutar también de la palabra de Dios, que en estos tiempos es muy necesario. El que disfruta de la palabra de Dios realmente se llena de tranquilidad, de paz, porque su mente, sus pensamientos se aclaran, porque la Biblia es como una lámpara a los pies del ser humano en medio de un mundo de oscuridad. Vale la pena entonces estudiar la Biblia. Hoy día es miércoles 3 de noviembre. 3 de noviembre. Estamos llegando al final de este año y al final también de este último trimestre. Estamos en la lección número 6, estudiando un tema muy importante día a día. Y el título del tema de hoy también es el título del tema de toda la semana. Y el título es, porque ¿qué nación grande hay? Claro que hay una frase que completa esta inicial, pero eso lo veremos en el estudio de hoy. ¿Qué nación grande hay? Es el título de hoy, miércoles 3 de noviembre. Por favor, quiero pedirle que tenga lista su Biblia porque vamos a leer la Biblia. No voy a poner los textos bíblicos en la pantalla porque yo deseo que usted use también su Biblia allí donde está, ¿sí? Al final, para responder las preguntas que aparecen en la lección, pondré los textos. Pero hay textos bíblicos que yo quiero leer directamente de la Biblia. Por favor, tenga lista su Biblia, ¿sí? Y gracias una vez más por estar conectado aquí, por compartir el estudio y por dejarme tus comentarios. Es una felicidad, una alegría realmente que usted sea parte de este ministerio Lecciones que Transforman. Vamos a comenzar leyendo, por favor, Génesis capítulo 12. Vayamos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 nosotros encontramos el encuentro, bueno, valga la redundancia, o el acercamiento mejor, ¿no? El acercamiento de Dios para con Abraham. Dios se acerca a Abraham para hacer un pacto con él. Y dentro del pacto, él dice lo siguiente. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dios le dice a Abraham así, haré de ti una nación grande. Fíjese, el plan de Dios para Abraham, su descendencia, era que sea una nación grande. Nación grande. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios de hacer de Israel una nación grande? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por gusto? No. Amigos, ninguna cosa que Dios hace en nuestra vida es por gusto. Tiene siempre un propósito. El hecho de que nosotros estemos en este mundo ya significa que hay un propósito, hay un plan de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ninguno de aquí es un accidente. Ninguno está en esta tierra por casualidad. No, por favor. Aunque a veces el diablo te haga creer, por todo el sufrimiento que estás pasando, por todas las dificultades que estás pasando en este instante en tu vida, te haga creer de que tú estás aquí por un error, no es así, amigos. No es así.
Y quiero decirte que no eres el único, la única que está sufriendo aquí en este mundo. Todos los que viven aquí sufren, todos. Por lo tanto, no creas al diablo de que tú eres un accidente, de que tú estás aquí por una casualidad. No, todos estamos aquí con un propósito, con un plan divino. Si el Señor ha permitido que usted nazca en tal fecha, en tal día, en tal año, es porque el Señor tiene algo para usted. Tiene un propósito y eso veremos hoy. Mira, Dios al elegir al pueblo, en principio a través de Abraham, ¿no? Y hacer una nación grande, fue por esta razón. Génesis capítulo 12, versículo 3, la última parte ahora. Dice, haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este era el propósito, amigos, que Dios tenía para su pueblo, que su pueblo sea grande para que abarque la mayor cantidad de espacio en esta tierra y de esa manera puedan ser bendecidas los habitantes de este planeta, las familias de esta tierra, de este mundo. Esa era, eh, ese era el plan de Dios para su pueblo. Esa era la razón por qué Dios había elegido al pueblo de Israel para engrandecerlo. Y recuerde que Dios había elegido a Israel siendo minúsculo en comparación de otras naciones. Y lo hizo solamente entonces por amor y por gracia. Lo mismo repite en Génesis capítulo 18, versículo 18. Génesis capítulo 18, versículo 18, muestra una vez más a Abraham, el tiempo pasado, que su descendencia sería una nación grande. Esto era el pacto que estaba haciendo Dios con Abraham. Dice Génesis capítulo 18, versículo 18. Por favor, tenga abierta su Biblia. Y repito una vez más, si usted no tiene una Biblia, yo le pido de todo corazón que pueda conseguirla. Haga todo lo posible para conseguir una Biblia. No se preocupe en lo exterior de la Biblia, porque generalmente la Biblia cuesta mucho dinero por lo que está afuera. Si es tapa de cuero o tiene un color bonito, y tampoco se preocupe por el tamaño, al menos que usted necesite letras grandes, ¿no? Pero, ¿sabe qué? No se preocupe por lo exterior de la Biblia. Preocúpese por lo que está escrito aquí, dentro. Así que eso significa que no esté buscando una Biblia cara, costosa. Búsquese una Biblia. Y si es de costo barato, mejor. Pero usted necesita tener una Biblia. Consígase una Biblia si es que todavía no la tiene. ¿Está bien? Por favor. Génesis capítulo 18, versículo 18 también dice así: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, en Abraham en principio y en el pueblo después, todas las naciones de la tierra. Aquí está una vez más diciendo, yo haré de la descendencia de Abraham una nación grande y fuerte para que sean benditas a través de esta nación todas las naciones de la tierra. Este era el propósito de Dios para su pueblo. Que el pueblo sea una bendición para el mundo, porque Dios derramaría sobre el pueblo sus bendiciones y ellos deberían derramar sobre el mundo o compartir con el mundo esas bendiciones. Así, amigos, de sencillo, de simple. Ese era el plan de Dios para su pueblo. ¿Está bien? Cuando llegamos a Éxodo capítulo 19, vaya por favor a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6.
desarrolla un poco más esta idea de que el pueblo debería ser una bendición para el mundo. ¿Cómo? Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice así. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, empezando desde Génesis, ¿no? Éxodo es parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado por los judíos la Torá, la ley, ¿ya? Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, siempre Dios repite esto, ¿no? En varios textos bíblicos. Si ustedes escuchan, si ustedes me hacen caso, si ustedes siguen mis consejos, si ustedes hacen mi voluntad, siempre la misma idea, ¿ya? Guardáis mi pacto, es hacer la voluntad de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro, mi especial tesoro. ¿Se da cuenta? Y dice, vosotros me seréis, versículo 6, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo sería el pueblo de Israel una bendición a las naciones? A través de una obediencia, de un escuchar de la voz de Dios o a la voz de Dios. Si el pueblo escuchaba la voz de Dios, si el pueblo hacía la voluntad de Dios, si el pueblo guardaba el pacto, si el pueblo seguía las instrucciones, las ordenanzas, las leyes de Dios, ellos se convertirían en una nación santa, en un reino de sacerdotes, y de esa forma llegarían a ser una bendición para el mundo, para el pueblo. Pero el secreto estaba en escuchar la voz de Dios. El secreto estaba en mantener una comunión con Dios, siguiendo las instrucciones de Él. Ahí estaba el secreto. Lo contrario sucedería si no escuchaban la voz de Dios, si no seguían las instrucciones. No lograrían cumplir su propósito de haber sido elegidos por Dios. ¿Qué? De ser una bendición para el mundo, para la tierra, para las familias de la tierra. No se lograría el propósito. Por eso ellos deberían escuchar la voz de Dios, escuchar y guardar el pacto de Dios, guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿no? Eso es importante que nosotros consideremos, amigos, porque esta verdad es también para cada uno de nosotros. Es lo mismo, sí, amigos, porque a nosotros también Dios nos eligió. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vaya por favor a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Mire lo que dice. En algún momento hemos leído este versículo, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice así. Bueno, voy a esperar un poquito para que lo encuentren alguno de ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios está casi al final de la Biblia, ¿no? Al final, los últimos libros de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Efesios es uno de los libros que escribió Pablo, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Efesios 1:4. Según nos escogió en él. Mira, aquí aparece la palabra escoger. Dios nos escogió, igual como escogió al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios elige un pueblo. Cuando Dios se hace hombre y viene a esta tierra, es llamado Jesús, Salvador del mundo, Él escoge un pueblo. Y dentro de ese pueblo está usted y estoy yo. Estamos nosotros. Él nos escogió. Usted fue escogido, escogida por Dios, querido amigo, amiga. Usted fue escogido, escogida por Dios.
Dios escogió a usted. Recuerde eso, por favor. Y esto le hace valioso a usted. Valioso, valiosa. Usted vale cantidad, inmensamente. Vale, porque Dios lo escogió. No interesa si este mundo no lo escoge a usted. No le importa si una empresa no le escoge a usted. No importa si un grupo de personas no le escogen a usted. Pero lo que importa por sobremanera es que Dios lo escogió. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia de habernos escogido a cada uno de nosotros. ¿Y desde cuándo nos escogió? Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, antes de la fundación del mundo nos escogió. ¡Qué maravilloso! Antes de que este mundo existiese, ya le escogió a usted, querida amiga, querido amigo. Él sabía el nombre de usted, él sabía la fecha de nacimiento de usted, él sabía el día de la concepción de usted. Esto es extraordinario. Cuando usted entiende que ha sido elegido o elegida por Dios, nada le derriba en este mundo, ningún desafío lo desanima. Usted no dudará de que en esta tierra no está por accidente, no está por casualidad. Usted está aquí por la gracia y el amor de Dios, porque Él lo eligió, la eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que su existencia en este mundo tiene un propósito, su existencia en este mundo tiene un plan. Usted no está aquí para perder el tiempo, usted no está aquí para sufrir dolor, tristeza. Usted no está aquí porque Dios lo mandó aquí para que sufra dolores, no. O para que tenga problemas, no. Él lo eligió, ¿para qué? Versículo 4 dice, Efesios 1:4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó, dice el versículo 5, Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, el Señor te eligió para que tú seas santo. Santo significa consagrado a Él. Santo significa diferente a lo común. Santo significa ser separado para una obra especial. El Señor te eligió para eso. Tú estás en este mundo para cumplir un propósito santo. Y también dice el versículo 5 que Él te destinó antes de la fundación del mundo para que seas su hijo, para que pertenezcas a su familia, para que llegues a ser salvo y adquieras la vida eterna. Para eso te predestinó el Señor. No estás aquí para perder el tiempo, no estás aquí sin rumbo, sin dirección. Tú tienes un propósito, tú tienes un objetivo, tú tienes una meta. Por lo tanto, deja que el Señor cumpla ese propósito, deja que el Señor cumpla ese sueño que tiene para tu vida, deja que el Señor te lleve hasta la vida eterna. Necesitas, por favor, necesitas comprender esto. El Señor te llamó, el Señor te eligió antes de la fundación del mundo, antes que seas concebido, antes que estés en el vientre de tu madre, antes de que nazcas en esta tierra, ya te había elegido, ya te había escogido, para que seas su hijo, para que seas santo, sin mancha, sin mancha. Y la pregunta es, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa ser sin mancha? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué significa ser parte del pueblo del Señor? ¿Qué significa ser redimido, salvado? Como dice el versículo 7 de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que Él perdonó nuestros pecados. Él nos redimió antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa todo eso? Significa que debemos oír la voz de Dios. Debemos vivir oyendo la voz de Dios, guardando su pacto, obedeciendo sus mandamientos. Para eso estamos en este mundo, para eso estamos en esta tierra. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios y seguir sus consejos. No estamos aquí para hacer la voluntad del mundo.
No estamos aquí para hacer la voluntad del diablo, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Por eso, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios le dice a su pueblo, escucha mi voz, guarda mi pacto para que seas especial tesoro. Guarda mi pacto, escucha mi voz, haz mi voluntad, sigue mis consejos, para que tú seas reino de sacerdotes, para que tú seas nación santa, para que tú seas una bendición en el mundo. Con ese propósito yo te planifiqué antes de la fundación del mundo. Con ese propósito y ese plan te permití nacer en esta tierra. Tú no estás aquí por accidente, por casualidad o para perder tiempo. Tú estás aquí para ser mi instrumento de salvación. Por eso, Pedro repite lo mismo. Primera de Pedro, vamos por favor, avancemos un poco más. Allí en los libros, busquen la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿qué dicen? Primera de Pedro, busque por favor, adelántese del texto que hemos estado leyendo en Efesios y usted va a encontrar Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice así. Pero ustedes son linaje escogido. Mira, otra vez la palabra escogido. ¿Qué decía Pablo en Efesios? Que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y Pedro corrobora que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, separado, tomado y llevado a un lugar especial. Cada uno de nosotros somos esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Santa. ¿Y para qué? ¿Por gusto? ¿Por gusto, amigos? No. Igual que al pueblo de Israel, Dios nos dice a nosotros, yo no los escogí por gusto, yo no los hice linaje escogido, no los hice nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por mí por gusto. Ustedes tienen un propósito. ¿Y cuál es? El texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la última parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar, para compartir bendición, para compartir salvación, para compartir a Dios en este mundo de pecado. Para ir con la luz que hemos recibido de Dios y alumbrar este mundo oscuro de pecado. Para eso Dios nos hizo su linaje, nos escogió como su linaje, su familia. Para eso nos hizo reyes y sacerdotes. Para eso nos hizo una nación santa. Tenemos un propósito en este mundo. Pero nuevamente, ¿qué significa nación santa? ¿Qué significa ser santos? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. ¿Qué significa ser santos? ¿Qué significa ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, tesoro especial? ¿Qué es eso? ¿Cómo logro ser así? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 dice así. Como hijos obedientes, como hijos obedientes. Amigos, yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿no? Linaje escogido, tesoro especial cuando soy un hijo obediente, cuando escucho, sigo los consejos de Dios, la voz de Dios, cuando hago caso a su ley, a sus mandamientos. Soy un hijo obediente. Dice
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando yo no vivo de acuerdo a la ignorancia de este mundo, cuando yo no vivo de acuerdo a las costumbres de este mundo, que están separadas de Dios, esas costumbres, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, yo soy una nación santa. Yo soy un pueblo adquirido. Yo soy un linaje escogido. Yo soy un real sacerdocio. Soy un tesoro especial. Cuando yo soy obediente, cuando yo no me conformo a las costumbres de este mundo, sino que soy santo como mi Dios santo, dice acá, en toda vuestra manera de vivir, dice el versículo 15, la última parte de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, la última parte, en toda vuestra manera de vivir, sean santos, dice Pedro. Nuestra manera de vivir, nuestra forma de actuar debe ser santa. ¿Y qué es santo? Obediente. Regida, nuestra vida regida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí, en su ley. La Biblia es la ley. Pero si queremos un resumen de toda la Biblia, ahí en los 10 mandamientos. Cuando yo obedezco los 10 mandamientos, cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces mi manera de vivir se convierte en una manera santa. ¿Por qué santa? Porque Dios es santo. Significa que mi manera de vivir es semejante a la de Dios. Eso es lo que necesitamos comprender. Cuando nuestra manera de vivir es semejante a la de Dios, o sea, es santa, el mundo dice, ¿qué nación grande es esta? No hay otra más que esta. No hay otra persona como esta. Mira esta familia, mira esta iglesia, mira cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo se alimentan, cómo se ejercitan, cómo... ¡Qué tremendo! Así es el título de hoy. El título es, porque ¿qué nación grande hay como esta? Eso es lo que Dios quiere que el mundo diga cuando vea a su pueblo. Eso es lo que Dios desea que la gente de este mundo pecaminoso exclame cuando vea tu familia, cuando vea tu vida, cuando vea tu forma de ser. ¡Qué tremendo! Eso es lo que quiere que Dios... Tremendo. Y se acerquen a ti y te pregunten, ¿cómo has logrado esto? ¿Cómo tu manera de vivir, tu forma de vivir es santa? Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero tener una familia como tú. Yo también quiero ser un padre, un esposo, un hijo, un trabajador, un estudiante como tú. Yo quiero ser. ¿Cómo lo logro? Ahí entonces presentamos a la luz verdadera. Jehová, Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Él me cambió. Él me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Él me hizo su linaje. Él me hizo un rey y sacerdote. Él me hizo santo. Ven, Él también puede hacer contigo lo mismo. Esa era la voluntad del Señor, amigos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedientes. Escuchar la voz de Dios. Cuando eso pasa en nuestra vida, las cosas cambian. Se transforman. Sí, amigos. Y si queremos entrar en mayores detalles, podemos leer algunos textos bíblicos. ¿Me acompañas? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la manera de vivir santa que el Señor quiere? ¿Cómo? Vamos a Colosenses. Busque Colosenses, capítulo 3. ¿Ya? Colosenses capítulo 3. Por favor, acompáñeme. Y muchas gracias por estar conmigo aquí estudiando la Biblia. Gracias también por ser parte de Lecciones que Transforman, por haberte suscrito ya al canal de Facebook, para recibir las notificaciones todos los días de los estudios. Gracias también por suscribirte al canal de YouTube. Gracias, porque eso ayuda para que estés conectado con Dios, para que estés aprendiendo de la palabra de Dios siempre. Felicitaciones por eso y si todavía no te has suscrito, suscríbete. Presiona la campanita tanto aquí en Facebook como en YouTube. Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Colosenses capítulo 3.
¿Cómo es la manera de vivir santa que Dios quiere que nosotros tengamos? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. Esta frase, resucitado con Cristo, principalmente se refiere al bautismo, la señal del pacto. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, si tú has hecho un pacto con Dios, si tú has ingresado a la familia de Dios, si tú has decidido escuchar la voz de Dios, guardar sus consejos, sus mandamientos en tu corazón y llevarlos a la práctica, dice aquí, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. ¿Cómo de arriba? Las cosas celestiales, las cosas divinas, la voluntad del Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está diciendo Pablo, imita a Dios, vive como Dios, sigue sus consejos, sigue sus mandamientos, obedece, vive una vida santa. Y cuando dice, no vivas como los de la tierra, está diciendo, no sigas las costumbres del mundo, que son costumbres que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces, para entrar en mayor detalle, Pablo menciona las cosas de este mundo que debemos dejar, no debemos mirar, no debemos practicar. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira, si tú has resucitado con Cristo, o sea, te has bautizado, o sea, has entregado tu vida a Dios, has hecho un pacto con Él, deja de practicar lo terrenal, haz morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Pregunta a alguien. Y entonces Pablo responde: haz morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Mira, desobediencia. La vida santa, la manera de vivir santa es una vida de obediencia, pero practicar las cosas de este mundo, las cosas terrenales, es una vida de desobediencia, no es una vida santa. Y Dios no quiere eso. Por eso, para tener una vida santa hay que ser obedientes a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Él. Para no ser santo y no pertenecer al pueblo de Dios, hay que desobedecer. Y Dios dice, ustedes no hagan eso. Ustedes sean obedientes. Si ustedes han nacido con Cristo, han resucitado con Cristo, miren las cosas celestiales, no las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra deben ustedes enterrarlas, hacerla morir. Dice, versículo 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Cosas de este mundo. ¿Y qué son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, no sean mentirosos. Versículo 12, estoy leyendo Colosenses capítulo 3, ahora el versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos, mira la palabra, otra vez. Desde que iniciamos el estudio de este día, estamos identificando la palabra escogidos. Y Pablo dice aquí, vestíos, o sea, vive como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vive así, practica esto. ¿Qué? ¿Qué debemos practicar? Dice el versículo 12. Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Versículo 13. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene una queja contra otro, igual como Cristo nos perdonó. Aquí está, imita lo que Cristo hizo, imita lo que Dios es.
así tendrás una manera de vivir santa, ¿no? Y dice acá, versículo 14, por sobre todo vístete, o sea, practica el amor, que es el vínculo perfecto, que la paz de Dios gobierne tu corazón, porque tú fuiste llamado en un solo cuerpo y sea agradecido por eso. Colosenses capítulo 3, léalo, todo el capítulo. Extraordinario. Te enseña Pablo cómo a vivir de una manera santa, para que cumplas el propósito de Dios de ser luz en este mundo, compartir tu luz. De esa forma la gente dirá, qué nación grande esta, qué tremendo pueblo este, cómo es diferente, es especial. Tremendo, amigos. ¿Ah? Y no lo voy a leer más, pero yo te digo y te aconsejo que leas Efesios capítulo 4. Léelo después. Por el factor de tiempo no voy a leer contigo ahora. Pero si tú lees Efesios capítulo 4, capítulo 5, anota eso para que lo leas. Allí también Pablo te dice cómo vivir de una manera santa, para que cumplas el propósito de Dios por el cual te ha escogido, te ha llamado. Efesios capítulo 4, capítulo 5. Eso es una tarea para ti. ¿Está bien, amigo, amiga? Entonces, el título de la lección es, porque ¿qué nación grande hay? Dios llamó al pueblo, lo escogió, para que el mundo se asombre de Él mismo, de Dios mismo, a través de ellos mostrando todas las cosas buenas, todas sus bendiciones, toda su salvación. Eso, amigos. Vamos entonces a responder las preguntas que aparecen en la lección. La primera pregunta de la lección, tome su lapicera, tome por favor su guía y anote la respuesta. La primera pregunta dice, ¿por qué será que el Señor, a través de Moisés, dijo lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9? Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. ¿Por qué será que el Señor, a través de Moisés, dijo esto a Israel? ¿Y qué dijo? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Dice así. Miren, dice Dios a través de Moisés. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes, ojo, lo pongan en práctica. ¿Qué significa lo pongan en práctica? Obedezcan, obedezcan. La obediencia, amigos, es clave para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. La obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus normas. ¿Ya? Y sigue diciendo, obedézcanlos, pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia. Mañana vamos a hablar de este punto, sobre la sabiduría y la inteligencia que nos da obedecer a Dios. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos. ¿Quiénes? Las naciones. Por medio de nosotros, el Señor quiere que las naciones escuchen, conozcan los preceptos y las normas de Dios, la ley de Dios. Amigos queridos, ¿y cómo el mundo va a conocer y escuchar la ley de Dios? ¿Cómo? ¿Con una escritura? No, a través de nuestra vida, amigos, de nuestra vida. El Señor quiere demostrar su ley, dar a conocer su ley, hacer escuchar su ley a través de nuestra vida. Por eso Él ha escrito su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hizo un pacto con nosotros. El Señor no quiere que tengamos la ley aquí en este libro solamente. Quiere que lo tengamos en nuestra vida, escrita en nuestro corazón,
para que de esa forma la practiquemos. Y cuando practicamos, el mundo, las naciones oyen, conocen su ley, sus preceptos y dicen, en verdad, este es un pueblo sabio, inteligente, esta es una gran nación. Eso es lo que el Señor quiere que el mundo diga de su pueblo. Esta es una gran nación, no solo por la cantidad de gente, sino por la forma como vive, cómo practica su vida. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Dice Moisés. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Oh, amigos queridos, esto hace maravilloso y grande a la nación, al pueblo de Dios. Que el Señor esté en medio de su pueblo, que cada vez que le claman, le oran, Él está al lado de su pueblo. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención, no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos y a todos los que puedan, amigos. Vamos a contar a través de nuestra vida lo que Dios ha hecho, las cosas extraordinarias que ha hecho en nuestro ser. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, ¿sí? ¿Qué dice? Para que anunciéis la luz, ¿no? La luz anuncia de ese Salvador, las maravillas que Él ha hecho en tu vida, cómo te ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Para eso te ha elegido el Señor. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué el Señor a través de Moisés le dice esto a su pueblo? ¿Por qué? Porque Dios deseaba, es la respuesta, porque Dios deseaba que el pueblo se diera cuenta de que fue llamado y elegido por una razón especial. ¿Qué razón? Ser una bendición para todo el mundo a través de la práctica de sus leyes y estatutos. Eso vamos a poner en la lección. Escriba, por favor. Escriba allí, tome su lapicero y escriba la respuesta a la primera pregunta que aparece en la lección. ¿Ya? Escriba. ¿Por qué será que el Señor, a través de Moisés, le dice lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9? ¿Por qué? Porque Dios deseaba que el pueblo se diera cuenta de que éste fue llamado y elegido por una razón especial, ser una bendición para todo el mundo. ¿Y cómo sería una bendición? Practicando sus leyes y estatutos, viviendo una vida de una manera santa, semejante a la de Cristo. ¿Mm? Eso es lo que quería que Dios comprenda. Dios quería que comprenda a su pueblo esta verdad. Por eso escribió eso en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, Moisés, inspirado por Dios. Ahora vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta dice, ¿qué más les dijo el Señor a los israelitas, a su pueblo, que debería haberles hecho comprender el llamamiento especial que recibieron? ¿Qué más? Para saber qué más, vamos a leer los versículos 32 al 35 de Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué más les dijo? Y recuerden, amigos, que todo lo que estamos leyendo aquí es para nosotros también, porque es verdad presente en Deuteronomio. Todo lo que está escrito en la Biblia y en Deuteronomio específicamente, porque estamos estudiando eso estos tres meses, es para nosotros también, ¿ya? Es verdad presente. ¿Qué más les dijo? Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 35 dice, investiga los tiempos pasados, o sea, mira hacia atrás en la historia, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego
como lo has oído tú y ha vivido para contarlo. Lo que aquí Deuteronomio o Moisés está diciendo al pueblo, tú eres un pueblo especial realmente, tú eres un pueblo privilegiado realmente, porque no hay otro pueblo como tú que haya visto a Dios a través de una columna de fuego, que haya visto a Dios a través de una nube, que haya visto a Dios a través de un milagro de abrir el mar rojo. ¿Qué pueblo ha visto eso? Solo tu pueblo. Solo tú has visto eso. Eso es grandioso. Cómo Dios se ha manifestado a través del santuario y un fuego que salía, una luz en el santuario, y cómo Dios se comunicaba con su pueblo a través de el Shekinah. El Shekinah, la luz allí en el lugar santísimo. ¿Qué pueblo tuvo ese privilegio de que Dios more en medio de ellos? Nadie, ningún pueblo, solo tú, le dice Moisés al pueblo. ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales? Mira, aquí le está diciendo Moisés, ¿qué Dios hizo tantas señales, milagros, actos portentosos, despliegue de fuerza y poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto? ¿Qué Dios puede hacer eso? Ninguno, solo tu Dios. Ante tus propios ojos lo hizo. Así a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro como Él fuera de Él. No hay otro, amigos. Ese es nuestro Dios también. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por elegirnos, porque te tenemos. No hay otro Dios como tú. Ay de este mundo que tiene dioses vanos, mortales, que son simplemente estatuillas, que son seres humanos pecadores, pero tú eres nuestro Dios único y supremo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, ¿qué más le dijo el Señor al pueblo que debería haberles hecho comprender el llamamiento especial que recibieron? Les dijo que eran especiales porque Dios estaba en medio de ellos, cerca de ellos, mostrando su poder a través de milagros y actos asombrosos. Qué maravilloso, qué extraordinario realmente. Qué extraordinario, amigos. ¿Qué te parece? Entonces, amigos queridos, si este mensaje es para nosotros también, ¿cómo debemos responder? Y esa es la última pregunta aquí que aparece en la lección, que no lo he puesto aquí en la pantalla, porque es una pregunta de aplicación. Dice aquí, ¿cómo debemos responder ante todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo debemos responder? Bueno, amigos, deberíamos responder con amor y obediencia. Con amor y obediencia. Tantas cosas extraordinarias ha hecho Dios por nosotros. Debemos responder con amor y obediencia. No vamos a vivir como el mundo, con las costumbres contrarias que el mundo tiene, contrarias a la voluntad de Dios. No vamos a vivir así. Vamos a vivir de acuerdo a los preceptos, las normas, las leyes que Dios nos ha dejado, para que nuestra vida sea transformada a través de la obediencia. Cuando nosotros comenzamos a obedecer los mandamientos y toda la voluntad de Dios escrita en este libro, entonces definitivamente no podemos ser iguales. Nuestra forma de hablar es diferente, nuestra forma de pensar es diferente, nuestra forma de mirar, de tratar a la gente es diferente. Y amigos, no nos desanimemos si todavía no alcanzamos la meta. Tal vez alguien puede decir aquí, pero pastor, si usted conociera mi vida, si tú supieras cómo hablo, cómo trato a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, cómo me relaciono,
yo realmente soy nada. Sí, amigo, somos nada. Somos nada. Tantas veces fallamos, tantas veces no alcanzamos la meta de obedecer la ley de Dios. Pero déjame decirte, el Señor está haciendo una obra en nuestra vida si nosotros dependemos de Él, nos acercamos a Él. Es verdad que nos falta mucho, pero allí está el secreto, en que nos falte. Porque si nosotros sentiríamos que ya hemos alcanzado, no tendríamos razón de buscar a Dios. Pero como nos falta, como todavía nos falta cumplir, tenemos que ir a buscar fuerza todos los días ante Jesús, ante el Espíritu Santo, que es el único que puede trabajar en nosotros para lograr cumplir sus mandamientos. De corazón. Porque yo puedo cumplirlo por cumplir, externamente, pero eso no sirve. Lo que el Señor quiere es que nosotros cumplamos su voluntad de corazón. Seamos sinceros por dentro y por fuera. Y eso solamente se logra a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Y eso sucederá cuando nos mantenemos en comunión con Jesús. Por eso usted, hasta que muera, si Cristo no viene antes, tiene que mantenerse en comunión con Jesús. Lea la Biblia todos los días. No se canse de leer la Biblia todos los días. Ore a Dios todos los días. Y en lo posible, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su horario, comparta del Señor con todos. Comparta de esa luz admirable a todos. Comparta. Empezando por su familia, continuando con sus vecinos, amigos, y así sucesivamente. Vamos a hacer eso. ¿Quiere hacer eso? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero decirle al Señor, Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero ser una nación santa, yo quiero ser tu tesoro especial, quiero escuchar tu voz, quiero guardar tu pacto, quiero hacer eso. ¿Quiere usted también hacerlo? Únase conmigo en oración en este momento. Querido Señor, aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz, pero no solo escuchar, sino también llevar a la práctica, tener una manera de vivir santa para cumplir tus propósitos. Queremos hacer eso. Te pido por favor, oh Espíritu Santo, que sigas trabajando en nuestro corazón para que nuestra obediencia sea una obediencia verdadera, no solo de apariencias, sino de corazón. Escribe, Señor, tu ley en nuestra mente, en nuestro ser entero. Escríbela allí. Por favor, ayúdanos. Y queremos, Señor, decir también qué privilegio tenemos de contar con un Dios que mora en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra ciudad, que mora en medio de cada uno de nosotros. Qué privilegio tener a un Dios que hace milagros, que hace señales portentosos, que hace, Señor, maravillas con su poder y su fuerza. Gloria a Dios, a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amigos queridos, muchas gracias una vez más por haber estado conmigo, estudiando la Biblia en lecciones que transforman. Yo quiero preguntar, ¿ya te suscribiste al canal? Suscríbete para que recibas todos los días, porque estamos en vivo y en directo, transmitiendo este programa de estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Son temas maravillosos que transforman nuestra vida. No te lo pierdas. Mañana acompáñanos para continuar aprendiendo. ¿Está bien? Un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda que eres especial para Dios. Eres elegido y llamado por Él con un propósito. Cumple su propósito. Vive en dependencia de Dios. Un fuerte abrazo, te quiero mucho. Nos vemos mañana. Comparte este video, por favor. No te vayas sin compartir. Gracias.